Buenas. Continuamos con el material vinculado al capítulo de detección, medición y control de fugas en tuberías a presión. Tal como lo hemos indicado ya en los videos de la parte 1 y la parte 2, a continuación vamos a compartir la información relacionada con la parte 3 de este capítulo, relacionado a los métodos para el control y corrección de fugas cuando las mismas hayan sido detectadas. Bueno, a continuación procedemos a describir los métodos. Una vez detectada una fuga, esto implica que hay una falla de la tubería, razón por la cual se debe tomar una acción de carácter correctiva. Las acciones de corrección o correctiva son de tres tipos. Las que tomamos desde el exterior de la tubería sin necesidad de cortar la tubería, instalando por lo tanto un elemento o dispositivo externo de sellado. Dos, desde también el exterior, pero a través del reemplazo del tramo dañado, vale decir, cortar, reemplazar, reempalmar y poner en servicio. Y tres, desde el interior de la tubería, es decir, reparaciones desde el interior de la tubería, en aquellos casos excepcionales en donde no sea posible tener acceso directo al punto. Antes de entrar en materia en cuanto a la corrección, permítanme realizar una breve revisión de los tipos de rupturas en tuberías de agua a presión. Las conocidas, las clásicas son la picadura, que es un pequeño agujero o pequeña grieta que se produce por la acción exterior de una máquina en obra o por la acción de la corrosión de la tubería. Lo que llamamos rotura neta o en redondo, que es la que ocurre cuando se secciona la tubería en un plano más o menos perpendicular a la misma, en la figura número 2. Lo que es una fisura o raja, que es una abertura longitudinal en la superficie de la tubería, la cual se produce por lo general por una situación de sobrepresión de la línea. Y lo que también se conoce como reventón, que es cuando ocurre el estallido, la explosión o ruptura de un tramo de tubería por una sobrepresión o la acción exterior de una máquina. Bien. Al momento de abordar las reparaciones, bueno, ¿qué hacemos? Si podemos proceder desde el exterior sin el corte de la tubería, en donde vamos a instalar un elemento, bueno, podemos trabajar picaduras, agujeros o grietas pequeñas, o una ruptura neta o en redondo y o fisura, siempre que sea menor a 1/3 del diámetro de la tubería afectada. Si es algo mayor, podemos entrar desde el exterior con corte, reemplazo y empalme de la tubería dañada, y aquí entonces abordamos ruptura neta o en redondo mayor a 1/3 del diámetro de la tubería, una fisura o raja representativa o el reventón. Y finalmente, si no podemos tener acceso a la falla, desde el interior de la tubería en casos excepcionales. En estos casos, particularmente desde el exterior con corte, reemplazo y empalme de la tubería dañada o desde el interior, vamos a requerir el corte provisional del servicio. En el único caso en donde no hay un corte provisional del servicio es cuando intervenimos desde el exterior sin cortar la tubería, caso número 1. Ahora bien, para poder abordar una reparación desde el exterior sin corte, bueno, la decisión final va a depender del aspecto superficial de la tubería y de la falla y de cómo sea la ruptura o picadura o de cómo sea la fisura, el tipo de material de la tubería y de las posibilidades de progresión de la falla. Este tipo de reparaciones sin corte pueden aplicar para una reparación provisional que se hace para poder planificar con tiempo la actividad de reemplazo y el respectivo corte de suministro.
A la hora de abordar una reparación de una fuga sin corte de la tubería, utilizamos elementos. Fundamentalmente son abrazaderas. Las más comunes son las 4 abrazaderas que vemos en esta lámina, en donde las 3 primeras, vale decir, la abrazadera flexible de acero inoxidable, la abrazadera de reparación y la abrazadera partida, son abrazaderas que se utilizan cuando el esfuerzo fundamental es radial, cuando el esfuerzo que resiste la tubería es radial. En el caso de esfuerzos radiales y axiales, usamos la abrazadera autoblocante partida, que, como lo indica la lámina, la gráfica, permite absorber esfuerzos axiales. En una reparación sin corte de la tubería, vemos gráficamente cómo funciona. Tenemos la falla del lado izquierdo de la lámina, la intervención, la colocación del elemento y cómo queda el elemento, el cual se ilustra en la fotografía del lado derecho. En resumen, para la instalación del elemento que se seleccione, se deberá considerar el procedimiento descrito por el fabricante, haciendo énfasis en el torque de apriete recomendado para no dañar la tubería. El torque de apriete va a depender del diámetro y del material de la tubería. Estas abrazaderas están provistas de una junta interior que garantiza una estanqueidad total al realizar el apriete de los tornillos. El exterior, por lo general, está fabricado en acero inoxidable o fundación con pintura de protección para evitar problemas de corrosión del elemento. La otra manera de intervención de fallas o fugas de tubería es la que se conoce con el corte, reemplazo y empalme del tramo dañado, lo cual es el procedimiento clásico para eliminar una fuga representativa. Realmente no es objeto de este material entrar en el detalle de cómo es el método constructivo para abordar el reemplazo de tramos dañados por tipo de material de tubería. En la literatura que estamos recomendando hay información exhaustiva sobre ese particular. Lo importante es que si no podemos intervenir con un elemento, tenemos que proceder con lo que es el corte, reemplazo y empalme del tramo dañado. Y aquí tenemos un ejemplo típico utilizado que aplica para tuberías de fundición con empalme a través de adaptadores. Finalmente, tenemos lo que son las reparaciones desde el interior, que aplica para casos muy especiales. En determinadas circunstancias no es posible acceder al punto directo de la fuga, bien sea por alguna razón de fuerza mayor, razón por la cual habrá que reparar desde adentro. Cuando esto ocurre, por lo general se hace un corte y empalme y se hace un bypass de la zona afectada, es decir, se reubica la tubería, pero hay veces que no es posible reubicar la tubería, razón por la cual se hace necesario repararla desde adentro. En sistemas de drenajes es una operación mucho más sencilla, ya que se interviene desde los puntos de registro a través de robots multifunción, que ya los vimos en la parte número 1 de este material. En el caso de redes a presión, estas no están diseñadas para este tipo de operación, para este tipo de procedimiento, razón por la cual habrá que abrir el acceso externo en una zona accesible lo más próxima posible a la avería, y desde allí vamos a introducir los equipos de reparación para desplazarlos por el interior del tubo hasta el punto dañado. Los métodos más usados en sistemas de drenajes son inyección de resinas en fisuras y pequeñas rupturas y encapizado con chapa de acero o manga de polietileno previamente tratada la superficie con resina epoxi que fungirá de pegamento de la chapa o manga. Este tipo de procedimiento aplica para presiones de operación menores a 3 bar. Ahora bien,
cuando estamos hablando de tuberías a presión, tenemos una serie de procedimientos y a continuación vamos a mencionar los procedimientos más utilizados. El primero tiene que ver con revestimiento interno con proyección centrifugada de mortero a través de un robot con un cabezal que se mueve a lo largo del tramo a reparar. Para mejorar la resistencia estructural, se puede colocar una malla antes de la aplicación del mortero. Entre la impresión previa, aplicación y fraguado se requieren entre 2 a 4 días de gestión y afectación. El otro procedimiento es el revestimiento interno con proyección de resina, bajo un procedimiento similar al de mortero. Otro procedimiento es el que llamamos entubado, que consiste en colocar un nuevo tubo de menor diámetro en el interior del tramo deteriorado. Similar al procedimiento de entubado, tenemos el de encamisado curado en obra, el cual consiste en forrar la superficie interior del ducto deteriorado con una camisa o manga elástica que es estanca y resistente a la presión, la cual se impregna en el exterior de la misma con resina, provocando la polimerización de la resina con la superficie interior del ducto dañado, quedando la manga acoplada al ducto tal como se ve en el lado derecho de las dos figuras que se indican en la lámina. Finalmente, tenemos el procedimiento de bursting o reventamiento, el cual consiste en forzar el retiro del tubo en mal estado, colocando en su lugar un tubo nuevo a través de un procedimiento mecánico de arrastre. Para ello, se utiliza un motor hidráulico que arrastra todo el conjunto, tanto al tubo a reemplazar como al nuevo. En la medida que vas arrastrando el tubo a reemplazar, va entrando y reubicándose el tubo nuevo. Para culminar, y con el fin de complementar la información suministrada en este documento, sugerimos la consulta de estos dos documentos o materiales. El primero es el documento de mantenimiento de redes de agua a presión, concretamente la parte que corresponde a reparaciones de tubería, y en este documento sugerimos revisar el punto 8.11, correspondiente a los procedimientos de reparación de tuberías desde el interior. También sugerimos revisar el anexo 1, el cual corresponde a las fichas técnicas de los elementos de reparación, es decir, las abrazaderas que se utilizan para reparar fugas sin corte de agua. Por último, sugerimos revisar el documento número 9, rehabilitación de tuberías sin zanja, que es un procedimiento igual de reparación en lo interno de la tubería, y concretamente es un procedimiento para la instalación de una manga continua. Este sería el procedimiento que sugerimos revisar y discutir en la sesión presencial de marzo. Bien, esto sería todo en cuanto a esta parte número 3 de métodos para el control y corrección de fugas del capítulo de detección, medición y control de fugas. Gracias por la atención.